Colombianos, la noticia es Dios. Oremos por el milagro de la vida, agradeciendo a los que trabajan por la nuestra, para volver a caminar juntos con fe y esperanza. Calzado Rómulo desea bienestar para toda la familia. Amables televidentes, los saludamos desde el Canal 2, el canal de nuestra gente, presentándoles una emisión más de nuestro programa estelar Calzando Ideas con Rómulo. En esta ocasión vamos a estar conversando con don Rómulo Marín, quien, a propósito de que venimos ya desde hace un tiempo pasando por esta crisis social, de salud y económica que ha generado la pandemia del coronavirus, pues nos decía él en un programa anterior con su gerente que hay muchas dificultades con la banca, muchas dificultades con el gobierno para que el empresario pueda acceder a los anuncios. El gobierno es muy fácil, es muy bueno anunciando, pero es muy precario para llevar a la práctica, a concretar los anuncios que hace con bombos y platillos. Pero bueno, don Rómulo, a usted ya le ha tocado pelear varias faenas en terrenos muy complicados como este que estamos viviendo. Usted ya ha pasado, primero pasó hambre siendo niño, después sí. pasó situaciones de mucha dificultad cuando era un muchacho intentando aprender a hacer zapatos y montando su tallercito. Después se fue para Estados Unidos y allá le tocó vivir y sufrir las verdes y las maduras porque ni siquiera hablaba el idioma y nadie creía que usted pudiera hacer zapatos, y ahí a fuerza de tesón se hizo reconocer. Después se volvió a Colombia, encontró una oportunidad en Venezuela y se le cayó la oportunidad en Venezuela cuando llegó Hugo Chávez y nacionalizó todas esas empresas con las que usted negociaba, y ahí fue Troya. Sin embargo, mucha gente decía, Rómulo se acabó, Rómulo se murió, se acabó la empresa, y aquí la tenemos ya con 40 años de vida. Hoy, ¿cómo está viviendo usted esta circunstancia como empresario y como colombiano? Bueno, la verdad que yo como empresario me da tristeza de ver que nuestro país todavía sigue mal educado. O sea, no hemos podido aprender a ser personas honestas, honradas, y aún todavía en este momentico nos podemos dar cuenta de que hay gente que está aprovechando la oportunidad de favorecerse con la salud de otras personas. Es ahí donde yo digo que no me gusta de pronto ese tipo de acción, porque a uno lo deben de educar, primero que todo, a tener principios, y segundo, a ser una persona honesta. Yo le digo algo, para mí no es tan difícil. Pasé una situación bastante difícil con Chávez, cuando Venezuela tenía ya casi todo mi comercio dirigido a Venezuela. Gracias a Dios hacemos un zapato muy bueno, y esta segunda vez que me toca una crisis económica, yo te digo que tengo mucha fe y mucha esperanza, porque yo siempre he dicho que hay que estar preparados para la buena suerte. Yo le digo a esto de pronto buena suerte, Alberto, porque realmente se están descubriendo muchísimas cosas que le están haciendo daño directamente al pueblo. Es aquel que se está afectando, y hoy en día nos podemos dar cuenta que no hay ni siquiera cómo, de parte de un gobierno como el que tenemos, cómo decirle a las familias, estésen en casa, que a cada uno le va a llegar un cheque o a cada uno le va a llegar un mercado, porque tenemos descuidado hasta el campo. Siendo nosotros un país tan grande donde podemos sembrar tantas cosas, terminamos mandando o importando productos de alimentos hacia afuera. Vino un japonés una vez aquí, Alberto, me perdonas, vino un japonés aquí una vez al Club Colombia a hablar sobre el tema de que nosotros los colombianos teníamos tantas oportunidades que aquí no las veíamos. Decía, vea, yo me viniera para acá, a Colombia me ocupaba
un lago bien grande, esos que hay por ahí en esos sitios, lo ocupo, echo patos ahí, los pongo a comer, que vayan comiendo y no necesito tener lagunas ni nada, sino que los crío como patos salvajes. O sea, ven riqueza en nuestro país por todos los lados. Y la podemos ver que a pesar de toda esta cantidad de cosas que se están haciendo de parte de los gobiernos, de toda esa cantidad de cosas que hemos podido ir observando, viendo y detectando, son las que queremos de que logremos salir de esta situación y entremos en conciencia que la forma que estamos haciéndonos ricos no nos hace felices. Eso no nos da, por decir algo, tranquilidad. Como te digo, yo estoy muy tranquilo, creo en Dios y creo en mí y creo en mis trabajadores. La verdad que estamos luchando, mis hijos también están muy optimistas porque saben que tienen un papá que ha sido un berriondo y eso es un buen ejemplo para ellos, Alberto. Rómulo, ya lo conocemos, a quienes conocemos a Rómulo Marín sabemos que ese es su talante, usted es una persona optimista, una persona guerrera, pero a veces uno por optimista y guerrero que sea se enfrenta a unas moles de piedra que no puede superar, como es por ejemplo que no haya plata en la economía, que no haya quien compre los productos que uno fabrica o que no haya quien le venda las materias primas que uno requiere para poder hacer las cosas. Como está el panorama donde nos estamos afectando todos en todos los sectores económicos, si el gobierno, por razones de recomendaciones de seguridad, prolonga este confinamiento más allá de abril, ¿usted ve que esto sería algo ya de mucha inestabilidad? ¿O usted cree que todavía el país aguantaría un confinamiento, por ejemplo, que vaya hasta mayo? Bueno, como empresa, yo pienso que no me daría temor porque te cuento que sigo insistiendo en que yo estoy preparado. Y gracias a mi Dios, porque todo lo que yo he conseguido, y lo he dicho en muchos videos de Calzando Ideas con Rómulo, todo mi dinero está metido en la empresa, en la maquinaria, en tecnología, en mis trabajadores. Ahí está. Yo he tenido mucho la historia de que debo de estar preparado para el momento de la buena suerte. Igualmente me pasa con la parte política, Alberto. Yo trato de no hablar mal de ningún político. Trato de no hablar mal de ningún político, a pesar de que sabemos de que todavía aún todavía hay gente estudiando leyes políticas posiblemente para hacerle daño al pueblo, no para ayudarle y apoyar al pueblo, no. Se estudian leyes políticas es para ver cómo terminamos de acabar con nuestro pueblo y eso es lo que yo no quisiera. Cuando yo digo que en la parte de la salud los médicos son importantes, por eso yo hablaba y mandé de pronto un comentario: ¿qué pasa con los sindicatos? Y los sindicatos de antemano no es para que vayan a dormir allá, como me comentó una señora una vez en el hospital departamental. Pregunté yo y la gente del sindicato me dijo: no, ellos aquí vienen es a dormir en Guayabados y toda la cosa. Eso fue lo que me dijo la señora. Ahora, los sindicatos es para ayudar y apoyar a las instituciones donde están comiendo, y eso existe en Estados Unidos. Los sindicatos son para ayudar a las empresas, no para acabar con las empresas. Yo tengo un video de un americano chino, es americano chino, y me hacía el comentario de que cuando las empresas estaban ganando, cuando están ganando, les pagan a sus trabajadores completo. Cuando hay momentos de pérdida en las empresas, se les da un 50%. A medida de que la empresa vaya solventándose nuevamente, le podemos pagarles el sueldo. Y lo que he tenido yo en mi vida, honestidad en ese sentido, agradecimiento con quien me ayuda a mí a darme de comer, a mí y a mis hijos y a la gente, yo les daba inclusive bonos les daba. Y una vez me sancionaron porque yo le daba bonos a mis trabajadores, que yo no tenía por qué regalar mi plata. Esos son puntos que a veces uno le da tristeza de ver, de que en un gobierno como el nuestro
donde hay tanta gente que requiere y necesita posiblemente ayuda, no seamos capaces de tener esa posibilidad de por lo menos ser honestos ahora que estamos con este dilema, que ya están tapabocas a 30.000 pesos, ¿a dónde vamos a llegar? La gente no piensa en la gente, sino que piensa en enriquecerse. ¿Por qué yo no me preocupo, Alberto? ¿Por qué? Porque yo no tengo nada, solo tengo la vida, solo tengo a mi Dios y tengo de pronto muchos deseos de ver cómo puedo apoyar y seguir ayudando a que mis hijos sigan para adelante en nuestro país. Es lo que queremos, y que cuando pase esta situación, que creo que tiene que pasar porque gracias a Dios las cosas entran y pasan, salen. Yo le digo, ojalá no vamos a volver nuevamente, Alberto, que me da pena, y vuelvo y le repito, gente ganando millones y millones con esas cosas de los peajes. Eso es triste. ¿A dónde están? ¿Dónde están que no se ven tampoco? Vea, estamos aportando esta plata. Aquellas entidades que tienen esos carros Audi, BMW, esa gente que supuestamente está ganando plata en las empresas municipales sin trabajar, millones y millones, ¿dónde están? Porque las platas las sacan de nuestro país, y eso es lo que a mí me molesta un poco. ¿Acaso la plata se come, la plata no se come? Y es la única forma en que yo le digo algo. Ahora dependemos de la gente de bajos recursos, de los pobres, de la gente que no tiene con qué comer. ¿Por qué? Porque si una persona de esas que no tiene con qué comer se va a la calle, sale como sea, porque de hambre no se va a dejar morir. Podemos ver el tema de animales, ahí nos damos cuenta, uno sobrevive con el otro, ahí es donde se ven los celulares, donde se ven los huecos. Yo le digo algo y me perdonas, me han llamado como 5 veces a mí, que es que para que pague el impuesto de los vehículos. Yo le digo, no me han arreglado las carreteras, no tengo señalizaciones, no tengo nada de eso, y que es que tengo que pagar porque si no me cobran intereses o me cobran multas. Que se acabe ya esas cosas, Dios mío bendito, que ya el pueblo ya está hostigado. Ahora, ¿por qué yo me siento tanto? Porque tuve la oportunidad de ir a los Estados Unidos a aprender, y le he dicho muchísimo a mis trabajadores, les digo, vean muchachos, trabajen, pero aprendan, porque yo no quiero que ustedes sigan o continúen siempre haciendo lo mismo, no hay necesidad. Si usted hace su trabajo bien hecho, enséñeselo a otro y haga otro usted más importante. Eso es lo que yo verdaderamente hago con mis trabajadores. Yo tengo casi que una escuela en la empresa, una universidad que les voy a dejar a mi país, a mi Valle del Cauca, por decir algo, le voy a dejar 1.500 trabajadores, voy a lograr tener trabajando 24 horas si el gobierno me ayuda y me apoya. Alberto. Rómulo, usted dice 2 cosas muy importantes. La primera, todo mi dinero lo tengo invertido en empresa, convertido en instalaciones, en maquinaria, en materia prima, en producto terminado, en gentes que trabajan allí. Y segundo, yo estoy armando una escuela, no solamente una empresa, sino una escuela para que de ahí salgan muchos zapateros, que posiblemente de esos 1.500, 100 o 200 se volverán empresarios, y entonces de allí saldrán 100 o 200 empresas en el futuro, que a su turno generarán otros empleos. Esa es una manera muy interesante de pensar, pero ese pensamiento que usted tiene está conectado con su propia historia. Usted dice, yo fui a Estados Unidos en los años 70, todavía Estados Unidos no estaba amarrado por este capitalismo voraz que se lo tomó en los últimos años, pero sin embargo hoy, que ha sido tan tomado Estados Unidos por este capitalismo voraz, ahora en esta pandemia, vuelve uno a ver que los americanos toman medidas que aquí todas son impensables. Por ejemplo, ya hay 10 millones de residentes americanos que fueron a pedir el subsidio al desempleo. Ya fueron a decir, yo me quedé sin trabajo, y el Estado ya los apuntó sin necesidad de nada, sin necesidad de ningún intermediario, y les va a comenzar a llegar, o ya les comenzó a llegar a algunos, el cheque directamente a su apartado postal donde viven. Entonces uno dice, pero si en el país más capitalista del mundo
lo pueden hacer, pueden ser tan socialistas. ¿Qué es lo que impide que en un país como este el gobierno no coja y diga, hombre, empresas como Calzado Rómulo tienen esta necesidad, tienen tantos trabajadores, vamos a financiarles directamente tanta plata? Comerciantes informales, necesitamos darles un mínimo directamente a ellos sin intermediarios. ¿Por qué en Colombia no se puede hacer eso? Porque hay mucha corrupción, porque aquí en nuestro país todavía no nos hemos podido educar como verdaderamente deberíamos de ser. Yo tengo un muchacho que se fue a Alemania, un muchacho que era peluquero en la empresa, creo que casi que lo entrevistamos una vez. Ese muchacho se fue a Alemania y se llevó a su niño. Ese niño que se llevó para Alemania, ese niño, te cuento, que le ofrecieron allá en Alemania ya el estudio gratis, todo gratis por ser un padre soltero. Y le pregunto yo a él, ¿y por qué? Me dice, no, porque es que de antemano la cultura que ese niño va a tener tiene que ser una cultura de respeto, de respeto. Ya se dieron cuenta que el socialismo no era el ideal, porque cuando tumbaron el muro de Berlín, esa gente no veía, y me comentaban, no veían sino la comida y las cosas por televisión, porque no la veían cuando era el socialismo, y eso le está pasando hoy en día a Venezuela. Qué pesar Venezuela, pero ese socialismo que hay verdaderamente para mí no es como por lo menos decimos que China es un país socialista, pero es un país el más capitalista de todo el mundo. Así es. Yo le decía al muchacho y me decía, vea, Rómulo, aquí me están dando todo, y me valoran mi trabajo. Él es peluquero, y ese muchacho hace unos cortes de pelo y le pagan a 15 euros el corte de cabello, y está aprendiendo el alemán y está aprendiendo el inglés para poderse comunicar con las demás personas. Yo he sido otro partidario aquí como vallecaucano, que le he dicho mucho a los jóvenes y a las instituciones de SENAS, a las instituciones que le enseñemos inglés a nuestros niños, a nuestros muchachos, enseñémosles inglés gratis en los SENAS, en instituciones, porque ahora en estos países europeos que han ido cayendo tantas personas adultas, porque cuando vemos un país como Estados Unidos que tiene tanta contaminación, es porque han estado porque X o Y, la mayor parte de los americanos se la pasaba era viajando, porque esa era la realidad de la vida. La gente, yo creo que a eso se debe de pronto esa contaminación tan voraz, porque es que la gente adulta, los que ya cumplitamos la idea, no, la tarea de uno es irse a pasear a Europa, irse a conocer a Roma, irse a conocer a Israel, irse a conocer a Italia. Eso más ha sido lo que ha pasado con el tema de Estados Unidos, porque las personas que fallecen son personas adultas y son las que han ido a contaminar de pronto en este momentico esa situación, Alberto. Rómulo, cuando usted estuvo en Estados Unidos hace ya muchos años, usted llegó a recibir cheques del Estado americano, y ahora las personas que están desempleadas siguen recibiendo cheques del Estado americano. ¿Por qué, vuelvo a preguntarle, por qué si allá lo hacen, aquí no, independiente de la corrupción? ¿De qué mecanismo podríamos establecer que sea fácil que a la gente le llegue un subsidio directo del Estado? La forma de que eso sea fácil, Alberto, cuéntenos es de que toda esta cantidad de cosas que están pasando en nuestro país con el tema político, donde se habla de 6.000 billones, 5.000 billones, 250.000 billones, toda esa cantidad de cosas son las que verdaderamente hacen de que no se haga eso. Pero hay una gran oportunidad para nuestro presidente Iván Duque, que él sí conoce técnicamente lo que es una democracia verdadera, porque él tuvo la oportunidad de estudiar en Estados Unidos. Entonces él sí se da cuenta qué es esa democracia cuando hablamos de welfare, cuando hablamos que una mujer quedó soltera, cuando un padre soltero, cuando la persona no tiene trabajo, a dónde debe acudir, cuando una persona
cuando una persona tiene alguna dificultad, tiene a dónde acudir. Esas cosas no se hacen aquí por la misma corrupción, porque la plata se va es para otras arcas, y esas arcas son las que más nos afectan, porque cuando yo decía de que qué hacen $1.000 millones, nada, para nada, ni se comen ni nada, no hacen absolutamente nada, y eso es lo que a uno a veces le da tristeza. ¿Por qué no tenemos esa oportunidad aquí? Porque cuando vamos los políticos en esos cruceros, cuando vamos los políticos a pasear a Francia, a Inglaterra, a que se van que es que consulados o de operativos, no sé a qué es que van a otros países para que nos tengamos, no entiendo yo, si ellos saben cómo se manejan esas situaciones, ¿por qué no mandan a decir, vea, tengamos en cuenta de aquí, de esto, para que cuando hayan falta de empleo, falta de una cosa o de otra, podamos lograr nosotros a los ciudadanos y no tengamos que pasar estas necesidades. Y yo decía ahora que hablaba con el cantante Maro, me decía a mí de que hablara también por la gente de la música, que aquí hay mucha gente que tiene vena y no se apoya por el lado de la cultura, no se apoya, y entiendo que esto no es fácil, y el chicharrón que nos está tocando ahora no es fácil, pero yo le digo algo, y se lo digo con todo mi corazón. He podido aprender lo que me enseñaron a mí, y me enseñó a mí un iraquí en Estados Unidos que llamaba Joe Yari. Dice que andaba en una limusina, yo era el asistente de él en Estados Unidos y fue el que me enseñó y me ayudó y me apoyó con unos griegos y unos italianos. Me enseñaron a mí cosas de realmente la vida, de la vida. Y me enseñó una vez cuando yo estaba llorando al lado del escritorio de él, porque el escritorio mío estaba al lado de él, llorando, estaba yo llorando y me dijo, ¿por qué lloras? Cada que tú estás almorzando te pones a llorar. ¿Por qué? Le dije, porque es que yo puede que esté comiendo, pero no sé de mi mamá y mi familia en Colombia si en verdad está comiendo o no. Y me dijo, vea, yo le voy a dar un consejo. Usted quiere a su mamá y quiere a sus hermanos, con lágrimas usted no les va a ayudar. Usted les va a ayudar colocando una mente positiva, siendo positivo, y se va a dar cuenta que usted va a poder ayudar a su familia. Me lo dijo el iraquí. Los griegos, cuando yo me estaba haciendo muy amigo de él, porque él era el jefe ahí del departamento de diseño, y el tipo me quería mucho, me decían que vea que no me arrimara mucho a él, que cuando menos pienso explotaba. Y eso me daba risa. Yo no tenía ni conocimiento ni que era Irán, ni que era X o Y, Alberto. Rómulo, usted está diciendo algo muy importante, que en este momento de la crisis que vive la sociedad entera es de mucho valor. Cuando usted estaba en Estados Unidos, que era un muchacho, usted se sentaba a almorzar y se ponía a llorar como con remordimiento porque estaba metiendo un bocado de comida a la boca y estaba pensando que aquí su mamá y sus hermanos están aguantando hambre. Y entonces ese iraquí le decía, si usted se alimenta bien y piensa positivo, va a poder ayudarle a su familia, pero llorando no le va a ayudar. Entonces ese mensaje hay que pasarlo hoy a toda la sociedad, porque hoy o nos ponemos a llorar porque tenemos la pandemia y nos está yendo mal, o nos ponemos positivos y comenzamos a pensar cómo nos volvemos a crear en nuestros negocios, en nuestras actividades. Ese es el mensaje, ¿verdad? Ese es el mensaje, y que la gente de pronto logre tomar conciencia. Hay algo, Alberto, que quería comentar, que creo que por ahí en Estados Unidos, y también yo lo hablé una vez, en Estados Unidos resulta y acontece que cuando yo llegué por primera vez allá al año, me llegó un cheque como de 1.500 o de $2.000, y yo preguntaba que ese cheque por qué me había llegado a mí, y me daba risa, y yo veía a otros personajes que les llegaba desde enero, desde los primeros días de enero, les llegaba un cheque por 4 o 5 mil dólares en esa época, y yo decía, ¿y esto de qué es? Me dijo, no, es que a usted, si no utiliza los impuestos, la DIAN o la institución allá le devuelve a usted un cheque.
o sea que hay mucha gente que cuenta con ese chequecito que se lo dan en enero y a otros por la letra al final era en febrero, pero se recibía verdaderamente un cheque que le devolvía a uno el Estado. Además de esa mentalidad positiva que usted tiene, y hablábamos en el programa anterior con su gerente, pensemos en la empresa Calzado Rómulo para los próximos 3 meses, digámoslo, lo que resta de abril, mayo y junio. ¿Usted qué estrategia está comenzando a imaginarse o a proyectar para que la empresa se mantenga en el mercado? Estamos haciendo un material de sintético, de un material, decimos sintético, pero le llamamos polímeros, como una cosa de un material especial, que ya gracias a mi Dios, estos muchachos que está don Alfonso, que es de Bucaramanga, Melo, y el equipo que tengo de diseñadores, y mi hija, que es la luchadora del departamento, estamos viendo cómo empezar a hacer zapatos para hombre y para mujer, blanco, curus verde, pero tenemos que prender varias máquinas, y es donde el gerente ha querido de pronto cuidar más que todo la gente. Queremos cuidar la gente, porque ¿qué nos ganamos por querernos ir a ganar ahora $1 peso o 1,000 pesos o 1,000,000 de pesos? Vamos a afectar a otra persona. Eso es lo que él está cuidando. Por eso dice Juan Carlos que él es muy respetuoso de las normas que está diciendo el presidente, y así es. Y el presidente Iván Duque, a pesar de ser una persona que, como decía ahora, quisiera que lo apoyáramos, que lo ayudáramos, que esa gente que tiene esos capitales en el exterior, como hablaba el senador García, que había más de 50 millones de dólares, ¿dónde están? Que nos pudieran ser. Ahí es donde uno dice de que ojalá esas entidades, y yo estoy abierto, te digo, Alberto, si alguien que tenga un capital prudente, póngale usted de 4, 5 mil, 6 mil o 7 mil millones de pesos, o 10 mil millones de pesos, que quiera ser socio de la fábrica de Calzado Rómulo, sea nacional o sea internacional, ya lo hemos dicho también en Calzando Ideas con Rómulo, a mí no me incomoda, porque lo que más me interesa es que hayan empresas aquí en el país, que se acabe la falta de empleo. Habiendo empresas en el país, en general, no tenemos que estar metiendo tanta policía en los barrios, no tenemos que estar metiendo tanto ejército, no tenemos que conseguir armas. Mire usted lo que aprendió y lo que aprendieron hay un dicho de Miguel Ángel Cornejo que decía que si había un país peligroso era Alemania, una Alemania unida. Le tenían mucho temor a los alemanes porque los más berriondos. Usted sabe, cuando estaba Hitler eso era una locura. Y resulta de que el socialismo le tumbar el euro, y en la realidad que culturizaron a los que llegaron, y hoy en día están viviendo una vida impresionante, y a eso era que yo quería casualmente, y posiblemente de pronto en Calzando Ideas con Rómulo podamos tener a esta persona que vivió en Alemania, que hoy en día está tratando de ver cómo implementamos el tema solar aquí en nuestro país. Eso es lo que he querido yo. A mí que me incomoda que vengan de la China personas a colocar fábricas. Ahí tenemos nosotros a este señor de Bacol. Ese señor hace un producto y fuera de hacer productos igualmente apoya, ayuda, colabora con la educación hacia los trabajadores, porque yo estuve en una reunión con él donde estaban dando una condecoración y me llenó de satisfacción el señor. ¿Por qué? Porque los que vienen acá se dan cuenta que nosotros, los colombianos, los seres humanos, somos personas que podemos hacer de que las empresas salgan adelante o terminen robándola, o terminen con sindicatos acabándola, o terminen haciendo ruedas de
de cómo ver cómo se roban el dinero o cómo le hacen daño a la persona, cómo lo hacen secuestrar, cómo lo hacen boletear. Todas esas cosas son las que en nuestro país suceden y por eso a toda hora la mayor parte de personas nos toca casi que quedarnos callados en nuestro país por lo delicado que ha sido nuestro país. Eso ha sido lo que no ha dejado de que este país tenga la democracia que verdaderamente, digamos, yo vivo en un país demócrata, un país donde la democracia es democracia. Eso es lo que yo he querido. Bueno, Rómulo, usted nos ha dado, yo digo, la noticia del programa, y es que Rómulo Marín, el fundador y presidente de la compañía, ve con buenos ojos si hay algún inversionista o algunos inversionistas nacionales o extranjeros que quieran venir a poner plata fresca en la compañía, a condición de que la compañía mantenga su vigencia en el mercado, mantenga los empleos y pueda seguir consolidándose como una compañía líder de la industria del calzado en Colombia. Esa es una buena estrategia y hay que invitar a mucha gente que tenga recursos a que invierta, no en papeles de la bolsa, que invierta en industrias que están funcionando como la fábrica de calzado Rómulo. Don Rómulo Marín es un empresario emblemático y ahora que todo el mundo le da por decir que son héroes los médicos, que son héroes no sé quiénes, no hablemos tanto de héroes, hablemos de ejemplos. Y Rómulo Marín como persona y como empresario es un ejemplo. Así que en este momento a la empresa Calzado Rómulo hay que defenderla, hay que apoyarla y hay que impulsarla. Recuerde que estamos en Calzando Ideas con Rómulo. Colombianos, la noticia es Dios. Oremos por el milagro de la vida, agradeciendo a los que trabajan por la nuestra, para volver a caminar juntos con fe y esperanza. Calzado Rómulo desea bienestar para toda la familia.